Muy buenas tardes. El Seminario Internacional de Filosofía, Ciencia y Humanidades los saluda en una conferencia más de nuestra institución, a la cual están todos invitados. Y en esta ocasión vamos a tener la conferencia El estallido y la historiografía, a cargo del doctor Sergio Hernán Peralta Vargas, siendo las 15 horas con 32 minutos del día 17 de mayo del 2025. Le damos la bienvenida al doctor Peralta. Buenas tardes, yo estoy con mucha patudez poniendo un tema que es parte de historia actual, Chile actual, siglo XXI, y mi especialidad tiene que ver también con siglo XX y XXI, pero más bien vinculado con relación iglesia-Estado. Cuando Juan Cornejo me invitó para esta conferencia, yo dije, aquí le echamos mano a mis investigaciones tradicionales o a mi experiencia laboral con mis estudiantes de la UNAV, que ya egresaron, y en Chile actual, este tema lo veíamos como un tema más dentro de la parrilla del syllabus y nos dejaba con muchas preguntas y también desde la perspectiva histórica muy apasionante. Entonces yo dije, para rememorar mi tiempo de investigación, eh, voy a elegir este tema para esta exposición. Eh, No sé si es necesario eh, dar a conocer las primeras diapositivas que tenía en el Power, porque dan cuenta un poco del proceso de los hechos. No sé qué les parece a ustedes que están ahí conmigo, si le echamos, le hincamos al diente a esas imágenes o podemos seguir desde la perspectiva más bien analítica, porque yo pensaba mostrar la imagen sobre todo a personas que no conocían el proceso chileno. Entonces, eso es mi pregunta que le hago al público. No, yo creo que sería bueno que muestre las imágenes porque esto, como queda grabado, puede entrar gente a, a violar, digamos, la conferencia. Bien, para no mostrar imágenes chilenas, eh, decidí tomar unas fotos que estaban en la Deutsche Welle Internet, que daban cuenta un poco de lo que se vivió en lo que se llama el estallido social en Chile. Entonces, dentro de eso, eh, las imágenes nos van mostrando cómo se fue dando el proceso. Y lo primero que ocurre en Chile es que un poco antes del 18 de octubre estaba el análisis de un equipo técnico que decían que iban a subir 30 pesos el pasaje del metro en Santiago y esos 30 pesos no iba a influir mayormente en la vida cotidiana de los chilenos y los distintos eh, personeros de gobierno, ya sea ministros, empezaron a comentar y a ironizar con ciertos temas. Pero ya desde anterior al 18, jóvenes de los colegios emblemáticos en Santiago empezaron eh, con protestas y con entrar al metro y hacer evasiones y saltar el torniquete. Eso fue más fuerte el día 18, lo que provoca que junto con las evasiones masivas, que son las imágenes que están ahí, viene también un día viernes negro, si se puede decir, porque eh, en conjunto varias estaciones del metro empiezan a ser incendiadas durante ese día, cosa que provoca al gobierno, los paraliza, de hecho, no saben qué hacer. Se dice que Piñera estaba celebrando el cumpleaños de un nieto, comiendo pizza, y en la noche aparece hablando diciendo que esto que se le ha producido es como una situación de guerra y que va a pedir estado de emergencia en Chile para sacar a los militares a la calle. Entonces, desde esa perspectiva, se hacen preguntas la gente, la opinión pública sobre todo, después los historiadores, que es el tema que me convoca a mí, es sobre si esto es una manifestación espontánea o fue algo más bien programado.
dado la fuerza de la violencia y la concatenación de las estaciones del metro quemadas, dan a entender que pudo ser, no se puede afirmar esto, pero pudo ser algo orquestado, algo totalmente planificado. Pero eso está dentro de lo que hay que probar, de lo que hay que estudiar, y todavía esos datos no están así como para que uno diga 100% como científico que eso fue así. Entonces ahí tenemos destrucción del metro, la salida de los militares por decreto del gobierno y estado de emergencia con toque de queda que no fue muy útil, que digamos, porque la gente no tenía la experiencia quizás de nosotros que tuvimos experiencia de dictadura, en donde si nos pillaba el toque de queda era algo terrible, pudimos hasta pasar por detenido desaparecido, y lo digo en serio, eh, y, y mucha gente se saltó lo formal, y dando pie a que también, junto con otros elementos del estallido, hay un tema anómico también, del no respeto, el tema de las leyes. Eh, la medida del gobierno fue ineficaz, carabineros fueron muchas veces sobrepasados. También se tiene conciencia de que el actuar de carabineros no fue del todo detener lo que es la violencia, sino que también provocaron violencia disparando a las personas a la cara con balines de, de goma y provocando la pérdida de la masa ocular de jóvenes y de personas, que fue bastante violento eso. También hubo muertes, pero si uno empieza a hacer balance, se podría decir que no fueron tantos muertos, no fueron tantos presos, pero el trauma de perder los ojos, el trauma también de la gente que sufrió eh, el quedarse, por ejemplo, sin locomoción, de encontrar que esto es una escalada de violencia que no para, también eso hubo, a mi juicio, un trauma que hasta hoy en día se nos queda en la retina. Eh, como ya dije, de parte del gobierno eh, se dio, se dio pie para que actuaran carabineros, y eso no estuvo libre de abusos. Eh, el presidente, al ver que esto va en escalada, termina decretando un paquete de medidas para hacer una nueva agenda económica, de ayuda social, y sobre todo determinó, a través de su gestión, prometer que para acabar con todos los problemas chilenos se podía entregar la Constitución del 80 y construir una nueva Constitución. Eh, cuando digo que impacta el tema violencia, eh, de repente hay personas que no cuestionan la situación de violencia, eh, y a mí me llama mucho la atención, quizás podemos debatir ese punto con las personas que están conmigo, el por qué ciertos lugares patrimoniales fueron vandalizados. ¿Por qué, por ejemplo, una fuente de soda? ¿Por qué un mini market de una persona sencilla? ¿Por qué eso fue quemado, vandalizado? Ahí estamos viendo cómo está ardiendo una iglesia. Eh, Me hago la pregunta, o sea, ¿qué tiene que ver la iglesia con los problemas coyunturales del estallido que luego los voy a comentar, pero me dejaron ciertas dudas? Por qué esta violencia tan fuerte e inusitada? Y en contraposición a eso, junto con las movilizaciones, que en un principio fueron estudiantes de, de las ACES o estudiantes de colegios eh, que pertenecen a las municipalidades, eh, hay unas protestas que se van desarrollando paulatinamente, que tienen carácter masivo. Esta imagen congregó en una protesta pacífica a más de 1.200.000 personas. Y eso también llama la atención, cómo se produce y cómo se ve un Chile un poco dicotómico. Por una parte, una manifestación muy violenta, pero por otra parte,
manifestaciones muy pacíficas y muy familiares, en donde las demandas que van apareciendo son de diverso tipo. Eh, yo saqué de la academia esa línea temporal como para ir más o menos dando a conocer el proceso desde las fechas. El estallido, como ven ahí, surge se manifiesta el 18 de octubre, pero si uno mira hacia atrás, eh, las causas del estallido, de acuerdo con los que estudian este proceso, los pueden citar desde el golpe de Estado del 73, algunos más atrás, desde el asumir el gobierno de Allende también, está el triunfo del no como antecedente. Hay una serie de descontentos durante los gobiernos de la Concertación que se ven manifestados en distintos eh, movimientos estudiantiles, por ejemplo, en 2006 la Revolución Pingüina, en 2011 el movimiento estudiantil, eh, y las evasiones del metro están presentes antes del estallido, y post estallido tenemos, por ejemplo, el 25 de octubre, esa marcha que mostramos en la imagen, que era de más de 1 millón de personas, y para tratar de capear este vendaval, eh, se termina en un acuerdo político en donde se decide este acuerdo por la paz para tener una nueva constitución. Eso aminora un poco la tensión social, van disminuyendo las manifestaciones, de hecho cada vez hay más gente que está en las calles protestando, va disminuyendo la violencia también, y el COVID termina por diluir definitivamente las manifestaciones sociales, pero se tiene que seguir su curso en cuanto a crear una convención constituyente para hacer una nueva constitución, y eso hace que el 2020 se hace un plebiscito en donde por amplia mayoría se quiere construir una nueva constitución, pero gana el rechazo. Como plebiscito de salida una vez que ya se hizo la constitución, y el segundo proceso constitucional eh, que se llevó a cabo en Chile también ganó el rechazo. Entonces, de acuerdo con esta academia, si uno hace raya para la suma, como que quedó en nada todo el proceso chileno, todos los cambios que se querían, todos los efectos que se quisieron lograr, determinaron en que quizás estamos igual a como se estaba antes del 2019. Eh, ¿Qué encontré yo para desarrollar este tema? Encontré que es necesario mirar esta, esta coyuntura, que le podemos llamar estallido. O sea, también otras palabras, otras personas decían esto, más que estallido, decía Piñera, es un intento de golpe de Estado no tradicional, lo trató como golpe de Estado. Hay personas que han dicho no se puede llamar estallido porque en realidad lo que hubo fue una revuelta, porque un estallido es algo espontáneo y esto no tiene nada de espontáneo porque viene desarrollándose a través de los años. Desde el punto de vista histórico, es muy poco lo que se ha escrito. Yo aquí tengo dos textos en donde uno son especialistas de la historia, que es Chile despertó de el estallido social, historia del estallido de octubre de la Universidad de Chile, donde los profesores de la Universidad de Chile escriben sobre temas que tienen que ver con la coyuntura del estallido, por ejemplo, las tradiciones electorales, perdón, de la tradición de elaborar constitución y procesos constituyentes, otros que lo ven desde un punto de vista de la economía, otra gente lo trabaja desde un punto de vista de movimientos sociales y también desde un punto de vista de las clases sociales. Ese libro, si uno hace un recuento de los mejores libros sobre el estallido, no aparece en ninguna parte. Chile despertó que hizo la Chile. ¿Por qué? A mi juicio es porque ellos trabajaron muy en retrospectiva,
y los temas directos del estallido no fueron tocados. Entonces, como que tratamos de ver esta historia presente, pero hecha desde el pasado, y a la larga se termina este trabajo, que es muy bueno, pero se termina quedando en el pasado. Ese es, a mi juicio, por qué no despegó mucho este libro y quizás fue hecho al poco tiempo del estallido. Y por otra parte tenemos otro libro que también lo edita la Chile, pero son más bien filósofos los que están a cargo de este trabajo, El Octubre Chileno, donde hay dos trabajos históricos, una de Valentina Verbal y el otro es de Jocelyn Holt, en donde ellos sí presentan discusiones respecto al presente, pero para mi juicio fueron trabajados muy desde la especificidad, más que desde una mirada a largo plazo o mirada de distintos actores sociales. Eh, Como digo, a nivel histórico muy poco lo que se ha trabajado, pero a nivel sociológico hay una cantidad enorme de libros. Aquí tengo algunos libros que he ido comprando con el tiempo. Por ejemplo, está Octubre Chileno de Carlos Ruiz Encina. Eh, Hay trabajos de eh, déjeme ver, de Jorge Selumé, que es desde la perspectiva de Piñera, como vivió el estallido. Otros de sociólogos como Carlos Peña y Patricio Silva, editores, La Revuelta en Octubre, en donde si uno va buscando material, es muy poco la participación de historiadores en sus discursos. Quizás el único que yo me encontré con historiador acá, con Patricio Silva, que hizo un trabajo interesante, y con una, eh, una introducción al libro de Gonzalo Blumen, La Vuelta Larga, de Joaquín Fernando. Eh, hay escritos entonces de diversas personas, algunos mucho más trabajados que otros, pero los que mencioné no me dan pie como para trabajarlos desde la historiografía porque son trabajos eh, muy pequeños, muy ensayísticos, muy puntuales también. Entonces yo, eh, buscando el trabajo historiográfico, me fui encontrando con distintas líneas, pero que no han sido editadas. Esto es lo que yo mejor seleccioné. Yo encuentro que son trabajos bastante serios. A diferencia de la Chile, los profesores de la Universidad eh, de Santiago hicieron eh, exposiciones respecto a la ética, lo social, el estallido, en diversas ocasiones. Entonces, uno puede encontrar en redes sociales, sobre todo en YouTube, encontrar esos seminarios donde estas personas van analizando la historia desde un tiempo corto, y en este caso desde el triunfo del rechazo del plebiscito de salida de la Constitución, eh, que fue bastante trabajada, pero incomprendida por muchos, no leída por otros, rechazada por muchos. Entonces ellos hicieron un trabajo de por qué este proceso no funcionó, cuáles son los errores, cuáles son los contextos, y elegí a dos personas, uno a Igor Goikovich y en segundo lugar a Cristina Moya. Eh, ¿Qué nos dice Igor Goikovich? En su revisión, él no está de acuerdo con decir que el estallido es un estallido, porque los estallidos son como erupciones volcánicas, como algo de la naturaleza que se manifiesta, y al utilizar la palabra estallido, esto no lo vimos venir, como dijeron muchas veces los ministros, pero sí, si tú lo analizas desde la historia, desde la sociología también, tú te puedes encontrar que hay un proceso que viene dándose desde, por lo menos, dice Goicoechea, desde el 2006 en adelante. Eh, Tiene que ver con la revolución de los universitarios, las demandas de distintos grupos, en donde, dice Goicoechea, este estallido, mejor dicho, le llama más tarde
revuelta, alarma a la élite y a las clases dirigentes. Hay una crítica de quienes protagonizan desde la política también. Hay una crítica a la izquierda moderada, porque la izquierda moderada ha sido, entre comillas, cómplice de por qué no son 30 pesos, sino que 30 años. Eh, y la izquierda radical viene, dice Goikovich, adquiriendo una mayor capacidad crítica sobre la izquierda moderada, llámese izquierda moderada, Partido Socialista, básicamente, eh, y la izquierda radical, dice, venía acumulando fuerza social y política, y eso se va manifestando en los distintos procesos de salir a la calle, de protestar, desde los estudiantes universitarios, estudiantes de colegio también, y que son cada día iba tomando más fuerza. Ahora, haciendo una autocrítica, ¿por qué fracasó, dice el plebiscito de salida? En gran parte lo explica Goikovich diciendo porque hubo gente que no estaba en el proceso y con el voto obligatorio desconfiguró todo el tablero con la gente que empezó a manifestar su descontento ante una constitución. Entonces hay un rechazo por gente que no estaba envuelta en el sistema. Entonces él dice, el gran problema es que hubo un desahogo por parte del gobierno, eh, buscó una salida. Esa salida que logró fue gracias a entregar la constitución del 80, y en torno a eso partidos políticos y gran parte del espectro político, entre ellos Boris, que estaba presente de alguna manera, aunque su partido no lo respaldaba, pero estaba ahí presente en ese acto por la paz, en donde se hace un acuerdo para definir que en realidad lo que debía pasar era construir una nueva constitución. Entonces, Goikovich dice que en realidad ahí es donde se desdibuja la izquierda radical, no sabe qué hacer y no logra idear o definir un itinerario distinto al que se consensuó en noviembre del 2019. Entonces, como que perdió protagonismo, perdió la mira, no supo qué hacer. Esa es una autocrítica que después dice, bueno, es un fracaso. Eh, Buscando en diarios que son propios de izquierda radical, critican a Goikovich al considerar que esto fue un fracaso. Pero lo encontré muy interesante a Igor en cuanto a mirar la historia desde una perspectiva también crítica, en donde deja entrever que la izquierda radical no tuvo una conducción ni una claridad respecto a los procesos que se estaban llevando a cabo. Para él, dice, la fecha clave es este 15 de noviembre del 2019, donde se instaló, dice, un sesgo respecto a la violencia que subsume las demandas y reivindicaciones que se habían venido construyendo y manifestando en las calles. Es, es como demonizar la violencia, generar miedos, y esos miedos provoca que la gente se asuste y que los que no tenían protagonismo a través del voto fueran rechazando, eh, a la larga después de todo el proceso, rechazando eh, el- el- la constitución que se estaba construyendo. Ahora, eh, un término interesante para él es que esta derrota y este mirar hacia atrás hace que grupos de derecha, sobre todo de opinión pública, acuñan una noción condenatoria al proceso que se vivió y le llaman eh, al, al estallido, le llaman el octubrismo, como una forma de imponer un estallido desde una violencia eh, desbordada sin proyecto político, como que todo el proceso fuera así. Y esos conceptos los toma también Cristina Moyano, en donde ella dice lo que ha pasado es que hay una reducción simplificadora del proceso,
Por ejemplo, en torno a la opinión pública y grupos de derecha también, el concepto pueblo no estaba bien comprendido eh, desde distintas miradas, desde una mirada de que la gente fue traicionera a la clase y por eso votó rechazo, desde esa mirada también lo ve. Por eso una falta de conciencia de clase, de decir que el pueblo en realidad no era un pueblo que nosotros esperábamos eh, revolucionario, sino que era un pueblo más bien conservador. El mismo concepto de octubrismo realmente está muy mal ocupado porque vincula solamente violencia y no como un proceso social. Y también se le denominó desde el 2022 en adelante por parte de algunas personas, sobre todo de derecha, como un estallido delincuencial. ¿Qué es lo que dice ella? Dice que seguimos instalados en una crisis de institucionalidad que no logramos resolver. Ella piensa también que lo que se generó como estallido, las demandas de las personas no fueron resueltas y en su exposición, porque estoy narrando lo que hemos rescatado de exposiciones de la Universidad eh, de Santiago que se hizo en YouTube en 2022, más o menos, 2024, que son distintos videos. Ella dice que la derecha conservadora quiere borrar la historicidad del 18 de octubre como que algo que nunca pasó, como algo que quedó en la retina, pero ya se está olvidando y ojalá demos vuelta a la página y dejémonos de pensar en el pasado. Y frente a eso yo le encuentro mucha razón porque a la larga, ella dice, nosotros cuando hacemos un análisis histórico, nos fundamentamos en un informe del PNUD que decía que había una amplia desigualdad en Chile y que eso hacía que en algún minuto el tema económico iba a provocar que esa desigualdad iba a terminar en un estallido. Y eso de hecho ocurrió. Eh, no sé si en tono desafiante o en tono de pregunta, ella se pregunta hasta qué punto eso no se va a repetir en el futuro en Chile. Entonces, encontré muy interesantes sus reflexiones. Luego paso a Gabriel Salazar, que es un historiador, Premio Nacional de Historia, frente también a un hecho coyuntural, que es el mismo que se referían Goikovich con Cristina Moyano, el triunfo del rechazo en el plebiscito de salida de la Constitución de la Convención Constituyente marca una preocupación por parte del autor de decir por qué teniendo todas las condiciones que teníamos nosotros para hacer una nueva constitución, por qué eso no fue aprobado. ¿Cuál es el sentido por qué no fue aprobado? Y Salazar llega a concluir que en realidad hay mucho de desinformación, hay una falta de cultura cívica y hay una carencia grande de educación en la persona. Entonces él cree que un rechazo, gran parte de eso se debe a la falta de educación. Son críticas duras, pero quizás si uno las va analizando podríamos encontrarle razón a Salazar. ¿Qué es lo que ve él? Eh, más que estallido, eh, él utiliza la palabra reventón. Eh, en su libro La porfía constituyente escribe en un apartado inicial eh, y lo hizo, el escrito de Salazar lo hizo a días del estallido. Estaba en Argentina cuando escribe un texto que se llamaba El reventón social en Chile y lo incluye en este libro como introducción, donde él va dando cuenta por qué hubo un estallido, por qué el reventón y más o menos cuáles son los procesos históricos que llevaron a esto. Entonces él dice que cada cierto tiempo
hay movimientos protagonizados por el bajo pueblo que llegan en alguna vez a desafiar el poder central. Entonces, para él, eh, lo que nosotros llamamos estallido y lo que él llama reventón fue algo no provocado, sino que fue más bien eh, de las circunstancias. Esto es espontáneo para Salazar lo que ocurrió. Ahora, es espontáneo sí, pero también tiene una larga data porque también empieza a hacer revisión de los procesos de el 2006, de la Revolución Pingüina, el 2011 también, lo integra y va integrando temas que tienen que ver con el descontento del modelo económico que se ha ido con el tiempo anquilosando y generando desigualdad. Yo creo que es interesante hacer un alto en este punto porque hay todo un camino de reflexión desde la izquierda, básicamente, de por qué son 30 años. Y, y esto, en términos de concertación por la democracia, es lo que termina por resquebrajar la concertación y dividirla, sobre todo en este clivaje que llaman algunos de que existe una diferenciación entre los socialistas moderados y los socialistas eh, más radicales. También si lo aplicamos a otros partidos políticos, no necesariamente socialistas, está lo que se llaman los autocomplacientes de la concertación y los autoflagelantes. Eh, Todo esto, a propósito, Salazar tiene una lectura que se puede hacer desde el año 97 más o menos, en donde aparece el informe de desigualdad social, el informe de PNUD, en donde se dice que Chile eh, está creciendo económicamente, pero la brecha entre ricos y pobres cada vez es más grande. Y esa brecha genera un descontento y un malestar que los gobiernos de la concertación hasta el 97 no han sabido asumir, no le han dado respuesta, y que eso en realidad era una de las grandes fallas que tenía el proceso democrático en Chile. Frente a eso aparece un documento muy interesante, un trabajo muy sesudo de Tomás Mulián, no lo integré en la diapositiva, pero está este libro que aparece en el 97, Chile actual, se llama Anatomía de un mito, donde Mulián lo que va estableciendo en su trabajo es decir que eh, Chile, con los gobiernos de la concertación, lo que ha hecho es administrar un modelo económico y un modelo político heredado de la dictadura. Y utiliza el término que la concertación vivió como un travestismo político porque lo que ellos atacaban, que era el modelo y la constitución, lo terminan abrazando y poniéndolo en práctica. Entonces está el gobierno de Elwin, sobre todo, y Frey, bajo una jaula dorada, en los cuales lo que hacen es administrar a vista y paciencia y a gusto de los militares y la derecha. Eso más o menos dice Chile actual. Y eso hace eco en la concertación por la democracia, eh, sobre todo después del gobierno de Lagos. eh, Viene Bachelet 1, en Bachelet 2, en esa época, viene este cuestionamiento. ¿Somos cómplices de mantener un sistema o queremos realmente cambios estructurales? Y ahí aparece con fuerza en el gobierno de Bachelet el tema de de los autoflagelantes, los que quieren cambios. Y esos cambios debieran ser cambiar o la constitución, sobre eso se ve mucho, muy fuerte en el gobierno de Bachelet 2, y cambiar el modelo económico con medidas concretas. Entonces, eh, Salazar toma esta idea de Mulián y su gran paradigma para Salazar es que estos cambios, acabar con el modelo, acabar con la desigualdad, eh, se puede provocar desde las leyes. Entonces es interesante
como él dice que en realidad eh, hay problemas estructurales en Chile que no están resueltos, por ejemplo, el problema de los mapuches, el problema del pueblo mestizo, la subordinación de la mujer, que en Chile no hay industria y que no hay una burguesía industrial. Está el problema de fondo de la educación, entonces todo esto repercute como problema. Y el gran problema, dice Salazar, que es un problema que tiene que ver con el país, es que para acabar con el problema es necesario generar una constitución más democrática y que desde la perspectiva de la constitución se pueda acabar con un modelo económico como el neoliberal. Entonces su pregunta, y vuelvo al punto de partida, es eh, ¿por qué, ¿por qué fracasamos? También está esa idea de fracasar. Y él dice, hay desinformación, hay falta de cultura, de comprensión, la gente no lee y, y estamos en un proceso que debió haber sido exitoso, pero no se logró y da a entender, sin decirlo, que fue como una especie de farra esto que ocurrió en Chile, sobre todo entre el 2019 y el 2021. Tuvieron la posibilidad de hacer cambios y no se logró. El último historiador que yo quiero trabajar, para no extenderme mucho, es Eduardo Cavieres. Eduardo Cavieres murió el 2021, profesor de la Católica Valparaíso, al igual que Salazar, Premio Nacional de Historia, me parece el 2008 Premio Nacional de Historia, y él trabajó un tema muy interesante y yo creo que es el gran olvidado, estoy buscando su libro si lo tengo, gran olvidado, cuando se hace un recuento de qué fue el estallido en cuanto a producción, que en este libro, octubre de 2019, él, enfermo de cáncer y todo, empezó a preocuparse por el tema estallido, desde revisar las raíces, el comportamiento social, incluso establecer quizá una hoja de ruta, que es lo que podía ser solución a los problemas. Y a diferencia de los otros historiadores, yo lo encuentro mucho más completo en cuanto a su análisis, porque trabaja desde los problemas, analizando cuáles son las raíces del problema, no solo desde un punto de vista político y social, sino que también económico y también desde un punto de vista, y coincidentemente con Salazar, educacional. Eh, Él dice en su introducción, si lo que ocurrió el 18 de octubre y en adelante, se fue un movimiento espontáneo, así como Salazar, para él fue un movimiento espontáneo. Él dice, muy difícil de aseverarlo por la transversalidad y lo inmediata y paralela propagación a lo largo del país de todo lo que ocurrió. Y lo llama así como el incendio en la pradera. De acuerdo con lo que él va estudiando, junto con ser observador de los hechos, lee mucho a otras personas como los periodistas y él se inspira mucho en los escritos de Ascanio Cavallo, en donde a través de Cavallo va tomando su idea diciendo que en realidad los principales actores del estallido son jóvenes o adultos jóvenes. ¿Qué ocurrió con el proceso? En un principio sorpresa, paralización del tiempo, dice él, no por lo que se pedía al comienzo, sino que eh, lo que se pedía al comienzo, que son las demandas sociales propiamente tal, sino que él dice la paralización fue por la masividad y la fuerza con que se actuó. Eso provoca, provoca esa paralización. Sorpresa por la violencia, pero él dice que en realidad él, con su grupo de investigadores que a la fecha trabajaban con Proyecto PI en la Católica del Paraíso, con la Universidad de Alcalá en España, iban haciendo análisis de situaciones, de contextos, de globalización, de temas económicos, y ellos con el tiempo detectaron los problemas chilenos. Por lo tanto, Cavieres dice que para él no fue una sorpresa, eh, sino que fue una realidad que él iba constatando a través de los años de sus investigaciones. Lo interesante
que tomando a Caballo tiene esta visión y que muy pocas veces es tratada. No he visto esta visión en otros historiadores, por ejemplo, pero para él había dos Chiles, un Chile real por una parte y un Chile oficial. ¿Y qué es lo que ocurre? Porque también Cavieres dice que esto es producto de los 30 años, donde está el problema, la raíz del problema eh, que tiene que ver con lo que Mulián decía también, con esta desigualdad, con tener un Chile muy inequitativo, que genera mucha frustración. Dice, durante el periodo del siglo XXI, eh, llámese Bachelet 1, Piñera 1, Bachelet 2, Piñera 2, hubo una repartición del poder en dos jefes de Estado que se alternaron en el poder, que ellos gobernaron, esto está tomado de Caballo, gobernaron Piñera y Bachelet, pero llevaban una crisis en las entrañas y no fueron los suficientemente capaces de solucionar los problemas y solamente las soluciones que aplicaron fueron autodefensivas. Eso muy interesante por parte de Cavallo y lo toma Cavieres. Dice, y esto ya es palabra de Cavieres, hay un Chile real versus un Chile oficial. ¿Por qué? Porque según Cavieres, eh, Eduardo Frei no logró solucionar los problemas económicos, siendo que los tenía en concreto, económicos desde la perspectiva de la microeconomía, de la perspectiva de la gente, más que nada. Y se da en Chile esta bipolaridad en donde por una parte eh, tenemos una realidad macroeconómica que es muy distinta a la microeconómica. Existen sectores sociales diversos donde hay una desigualdad creciente, hay una desigualdad entre ingresos, entre el crédito disponible para participar del consumo, hay una desigualdad en cuanto a que por una parte está en Chile que está entrando a la modernidad y por otra parte una pobreza fuerte, desigualdad entre comunas muy ricas y otras muy pobres, entre políticos que están asentados en el Parlamento. Y dice, y hay bases políticas en vía de extinción con elecciones con baja participación, entre tantos y tantas otras contradicciones y oposiciones. El país, dice, caminaba sin entusiasmo, sin adhesión a proyectos nacionales inexistentes. Esa yo creo que es la crítica más dura que he visto de un historiador respecto a la situación política. Eh, no sé si esto se trabaja a nivel de periodismo, si uno puede ver antiguos podcasts donde aparece unos en La Cosa Nostra, pero el otro podcast era Comando Jungle, donde se referían un poco a estos temas, pero daban cuenta de que la política terminaba siendo un trampolín para llegar al poder y una repartija de parte de las personas, con aspiraciones muy personales también, y que ya Mirko Macari, no sé si lo han visto en las redes sociales, ahora ya está dedicado a otra cosa, pero él decía que que la onda, que el ritmo ya no lo llevaban los partidos políticos, sino que la llevaba el mundo social, pero la política no daba respuestas a lo social. De hecho, decía que era más fácil ser oposición y tenía más poder, pero en el minuto que llega al gobierno, pierde el poder. Entonces, da la sensación que en realidad ser eh, gobierno implica desfondarse automáticamente. Ahí concuerdo yo con esa visión de Macari, con un Chile sin proyectos nacionales. Eh, Dice Cavieres, el liberalismo en una expresión pobre, es lo que se venía aplicando en Chile, dice, manipulada y sin conceptos fundamentales, se hizo fuerte en el crecimiento de qué, del individualismo y falta de solidaridades básicas. Eso uno lo puede observar en la vida cotidiana. Un creciente individualismo y falta de solidaridad. Entonces, para él, el 15 de noviembre lo encuentra muy interesante porque en ese afán de negociar una salida, ve que el presidencialismo pasa a un segundo plano, el- la, la-
La sociedad civil empieza a canalizar sus inquietudes a través de los partidos políticos y da la sensación que Piñera entrega un poco el poder y existe un parlamentarismo de hecho más que en este caso más que legal. Entonces, con este acuerdo el 15 de noviembre dice Cavieres, se deja de lado el miedo y el pasado inmediato, como que la gente entra en una especie de amnesia de lo violento que fue, del proceso que hubo, de las demandas que tenía la gente. Y dice Cavieres que los políticos, una vez que ya están sentados a negociar cómo iba a ser una nueva constitución, en vez de solucionar los problemas a las personas, empezaron a ver sus puntos de vista y tratar de que sus puntos de vista y sus ideas prevalezcan por sobre la necesidad de las personas. Eh, Después, en su texto, se va refiriendo qué pasa con las personas que recurren a la violencia y dice que mucha gente no ha entendido bien el proceso y que esto eh, los hizo a muchos actuar en la calle con saqueo, incendios, barricadas. A esas personas se les defiende, dice también son instrumentalizados y esto permitió escenas de violencia que gran parte de la sociedad chilena no conocía hasta el momento. Pero asume Cavieres que estos temas que tienen que ver con la violencia, con sociedad civil, con instrumentalización de los colegios, con la conciencia que pueden tener los jóvenes del proceso, pasa también por un tema educacional. Dice Cavieres, y con esto ya estamos cerrando, después de analizar el, la coyuntura, yo creo que todavía nosotros podemos seguir analizando el proceso porque considero que es inacabado. Para mi gusto, eh, habrá que ver qué pasa si gana en la próxima elección en Chile un gobierno de derecha, en donde se podría quizás pensar que puede haber algo de estallido, eso no se sabe, pero podría ser. ¿Y por qué lo afirmo? Porque Cavieres dice esto, tenemos un Estado débil. Y cuando dice Estado, no dice gobierno, dice que tiene que ver con un desprestigio del Poder Ejecutivo, el desprestigio del Legislativo, Judicial, un desprestigio también de la jerarquía de las Fuerzas Armadas, de orden, y también desprestigio de las universidades. Eh, Cavieres también dice, quienes saquean, incendian, se toman calles, son minoría y no tienen miedo porque sienten que parte del orden existente eh, no se preocupan de solucionar los problemas y que siguen culpándose entre ellos, defendiendo sus propias convicciones. O sea, desconectarse totalmente de la realidad de las personas. Entonces, desde esa perspectiva, Cavieres dice, bueno, no tenemos un proyecto nacional, eh, es poco lo que nosotros podemos hacer. Quienes marchan, dice, salvo excepciones, siguen la solución de sus propios problemas y no la solución del problema país. Detrás de todo sigue la violencia estructural y coyuntural. Para que haya un cambio estructural, Cavieres dice, necesitamos 40 años, porque hay 40 años de retroceso en términos educacionales. Porque a pesar de haber hecho distintas reformas educacionales, eh, más crece la brecha entre una educación pública y una educación privada. ¿Y qué opina respecto al diálogo y al trabajo político? Dice, sobre todo, eh, es posible el diálogo, sí, pero es necesario que todos los sectores políticos tomen conciencia de que contribuyeron a este presente. Y eso para mí es como realmente te quiebra la cabeza, porque eh, cuando hablamos del estallido nos sentimos que no somos partícipes del problema y Cavieres te dice somos todos parte del problema para solucionarlo o para generarlo. Bien, eso tengo como exposición, esperando preguntas, porque hay temas que quedan bajo el tapete, hay mucho por compartir,
desde la sociología hay otros conceptos, pero yo traté de hacer un trabajo desde la historia. Bueno, Sergio, muchas gracias. Interesante tu análisis, como lo esperaba. Y ahora vamos a tener un receso de 10 minutos, ¿ya?